Hola Brenda, ¿cómo estás? Esperamos unos minutos para ver si se integra alguien más. ¿Sale? Hola, sí, muy bien. Ok, 3 minutitos y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar, Brenda, eh, sobre la actividad 6. ¿Sale? Sobre la actividad 6. Dice, selecciona un tema. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legislación de las drogas, legalización, de manera que podrás reutilizar la información que hallaste en la actividad pasada, pero si lo prefieres, lo puedes hacer de otro tema. Hola Sergio, ¿cómo estás? Yo lo que les recomiendo eh, es que lo hagan de otro tema y les voy a explicar por qué. Porque ustedes
estudiando su preparatoria y la preparatoria justo es el nombre, los está preparando para otro tipo de aprendizajes, otro tipo de conocimiento. Entonces, ya ustedes la actividad pasada, pues ya aprendieron de este tema, de la legalización de las drogas, que habíamos dicho que pues no está mal si lo redactamos así, ¿no? Le tenemos que dar un enfoque muy puntual. Lo que podemos hacer entonces es buscar otro tema que sea de su interés. Ustedes me pueden decir, bueno, mi interés es esto de la legalización. Ah, pues órale, adelante, ¿no? Si no, busquen otro tema que, que puede ser importante para su entorno. ¿Sí queda claro esta indicación? O sea, pueden hacerlo ustedes de otro tema. No sé, Brenda, Sergio, como qué otro tema les llamaría la atención, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué les gustaría investigar? ¿De qué tema les gustaría investigar que alguna vez han pensado que eso es relevante, que quisieran tener más información? Yo de las redes sociales, Ah, muy bien, es un buen tema. ¿Qué te gustaría saber de las redes sociales? ¿qué tanto afecta a nuestros hijos este, estar conectado al mundo del Internet? Ok, espérenme. ¿Qué tanto afecta? Eh, pero ahí, por ejemplo, estás bien, pero ¿qué tipo de afectación puntual tienes? Ahí tienes que decir qué tipo de afectación puntual es la que tú consideras que te interesa investigar. ¿No? A ver, por ejemplo, ¿qué tanto afecta en el manejo de sus emociones? ¿Qué tanto afecta en la distracción en su escuela? ¿Qué tanto afecta en la convivencia de la familia? ¿Sí, sí, Brenda? ¿Me explico? A eso se le llama un enfoque. Le tenemos que dar un enfoque puntual, ¿sale? Para que nosotros podamos decir esto. Ahorita me han entregado dos trabajos y ambos trabajos tienen el problema de, de que no generan, de que se abren mucho. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, me dicen, quiero estudiar la legalización de las drogas y cómo benefician al sector salud y en la seguridad. No, es nada más uno. O sea, no podemos decir que yo quiero hablar acerca de, por ejemplo, de la seguridad social y otro tema es cómo beneficia a la medicina, a los tratamientos de las personas. ¿Sí me explico? O sea, son dos temas ahí y es muy difícil manejar dos temas en un trabajo. Es mejor centrarse en un tema y desarrollarse. Por eso tú puedes poner eh, las redes sociales y su afectación en las relaciones familiares, ¿no? Por ejemplo, como pregunta de investigación, puedes decir cómo afecta el uso de las redes sociales, o incluso puedes poner ahí un adjetivo, cómo afecta el uso indiscriminado de las relaciones sociales en casa en las relaciones padres e hijos. ¿Te diste cuenta, Brenda, cómo lo focalizas bien y ya estás haciendo una pregunta muy clara y muy puntual? ¿Cómo afecta eh, eh, en las relaciones familiares el uso de las redes sociales vinculadas a la padre-hijo? Perdón, ahí le compones tú la redacción, ¿sale? Pero ese puede ser un tema, Brenda. ¿Sí queda claro, Brenda? Sí, sí, de eso ya lo apunté. Ah, qué bueno. Sí, acuérdate que hay que apuntarle, porque yo luego digo una idea y luego la segunda vez que la digo ya la digo mal. Entonces, este, eh, ahí para que la anotes. Sergio, ¿a ti qué te gustaría estudiar? No sé, bueno, primero que nada, buenas tardes. Tal vez sobre los salarios. Ajá, a ver.
Explícate un poquito más. Tal vez sobre los salarios, no sé, ya que hay muy distintos salarios en cada estado. Ajá, cada región. Cada región, hay distintos, no sé, tal vez investigar sobre eso, por qué cambia, por qué unos trabajos ocupan, no sé, una cierta educación con salarios bajos o inclusive otros con salarios altos donde no ocupan tanto estudios. Ok, ok. Le tienes que Eso, pensar. A ver, otra cosa que te llame la atención, aparte esto de los salarios, ¿qué otro tema te llama ah, la atención? no sé. A ver, que, por ejemplo, que observas tú en tu entorno y que dices, ay, sería interesante conocer un poquito más, o que hablas con tu familia, sale un tema y dices, ah, pues es que esto debería ser así. Por ejemplo, ¿no tienes algún tipo de inquietud Mm, que No, te la llame la verdad, atención? no lo he pensado mucho. Por ejemplo, a ver, tú fuiste migrante, ¿no? ¿No te Sí, llama la atención, por ejemplo, cómo mejorar las uy, condiciones de sí. los migrantes en Estados Sí, sí, Unidos? sí, sí, cierto, cierto. Por ejemplo, ahí, o cómo em, establecer lazos con las familias cuando se está allá en Estados Unidos. Es que Brenda no sabe, que Sergio estuvo o no sé si supiste que estabas tú en la clase, se fue a Cleveland, Brenda. Bueno, no sé si Sergio sepas que Brenda está en Estados Unidos, está en California. Ok, no, no sabía. Ella vive en California, en una ciudad que se me olvidó el nombre, pero ahorita nos las va a decir Brenda, al norte de California. Entonces, por ejemplo, pueden incluso hasta los dos hacer un trabajo de migración. O sea, cómo el Estado puede mejorar las condiciones de ayuda a los migrantes, ¿no? O sea, eso es muy importante. Acuérdense que al migrante bueno, o en los últimos sexenios se les ha apoyado mucho, se les ha tomado mucho en cuenta. Entonces, es un tema muy bueno, Sergio. A ver, piénsale ahí, por ejemplo, qué tema es el que te puede gustar. A ver si ahorita, acabando la clase, lo tienes, si no, me escribes y ya lo platicamos, ¿sale? Sale. Bueno, entonces, ya tenemos el tema. Por ejemplo, ¿viste cómo lo puntualizamos con Brenda? O sea, no le dimos vuelta, o sea, nada más queremos saber cómo las redes sociales afectan la convivencia familiar, la relación padres e hijos. Punto, ¿no? Este, Puedes decir también tú cómo la migración eh, afecta en las familias que se quedan en México por la ausencia del padre, ¿no? O sea, cómo es que, o qué situaciones se generan de convivencia familiar cuando el padre se va de migrante a Estados Unidos. O sea, esos son temas que pueden servir. El planteamiento del problema, ¿se acuerdan que les dije que el problema es una duda que tiene una persona? En este caso, pues ustedes van a hacer un proyecto de investigación, van a ser investigadores. Ustedes se están convirtiendo ahorita en esta semana en investigadores. Entonces, hay algo que ustedes observan que puede ser un conflicto, ¿no? Por ejemplo, Brenda, sí, hay un conflicto, o sea, las redes sociales están afectando a los jóvenes, ¿no? Entonces, yo quiero explicar en qué están afectando esas redes sociales a los jóvenes. Y tienen una necesidad de explicarlas, tal vez porque ella lo ve con sus hijos, por ejemplo, o con los vecinitos o con familiares. Y todo lo hemos tenido incluso hay un concepto que, ay, a ver si me acuerdo, que tiene que ver no con los adolescentes, sino que tiene que ver con las parejas, con los esposos, en relación a cuando
uno de los dos está más metido en el teléfono celular y no le hace caso a la otra persona. Tiene un nombre muy particular ese fenómeno. A ver si me acuerdo ahorita. Em, entonces, el investigador lo que quiere saber es por qué se da esa situación. ¿Sale? Lo quiere explicar. Entonces, acuérdense, en forma de pregunta. ¿Sale? El problema es forma de pregunta. ¿Sí queda claro eso, Brenda? Sergio, ¿ya lo notaron? Nada más ustedes redáctenme una pregunta. ¿Cómo, cuándo, por qué, etcétera, etcétera? ¿Sí, Brenda, Sergio? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahora justifica en al menos 6 líneas, un párrafo de 6 líneas, por qué es necesario efectuar esta investigación. Justifícala. A ver, ¿por qué, Brenda, quieres hacer un estudio, un ensayo? Bueno, ahorita no lo vas a hacer. Ese lo vas a hacer hasta la siguiente semana. ¿Sí me explico, Brenda? Sergio, ahorita no van a Sí. redactar ensayo. Este trabajo nos va a servir para la siguiente semana. ¿Por qué te interesa este tema, Brenda? Justifícamelo. Ah, porque miro que mis hijas pasan la mayor parte en sus celulares jugando en las redes sociales, hablando con los amigos y pierden momentos de estar con la familia. Ahí está. Nada más extiéndelo un poquito más, que sean 6 líneas, Brenda, ¿sale? Pero ahí está, Brenda. Ok, O sea, ella está viendo que el uso excesivo del celular está mermando, pues, la convivencia familiar, ¿no? Que tradicionalmente para los mexicanos, pues es muy importante, ¿no? Las convivencias con los hermanos, con los padres, con los abuelos, siempre le damos un valor, ¿no? No sé, Sergio, por ejemplo, cuando tú estabas en Cleveland, ¿cuántas veces te comunicabas, no sé si tu esposa estaba aquí en México, si estaba aquí en México, ¿cuántas veces te comunicabas con ella? Bueno, años atrás sí era más complicado comunicarse. Ajá. Era, no sé, tal vez 2 veces al mes. Y ya conforme fue pasando el tiempo, ya pudimos comunicarnos ya más Con el seguido WhatsApp, ¿no? por el WhatsApp, videollamada y todo esto. Exactamente, ya hasta diario, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces, esa es una situación, pues, que es muy importante y muy relevante en relación a la parte de la convivencia familiar, ¿no? Bueno, entonces, acuérdense que el punto 3 justifica en al menos 6 líneas y argumenta cuál es tu postura. Aquí citen, o sea, busquen a alguien que hable acerca de el uso excesivo del celular y cómo repercute en las relaciones familiares, en este caso Brenda, y ahí citas, ¿sale? O sea, acuérdate que citar es que tú cortes y copies el pasaje de algo que te pareció importante, ¿sale? Algo que tú consideras que ese autor lo dice muy bien y lo explica muy bien y que a ti te sirve para incorporarlo a tu ensayo. Bueno, en este caso a tu justificación. ¿Sí, Brenda? Cortar y pegar. sí, sí, sí. Ahora sí me Abrimos quedó claro. paréntesis, abrimos paréntesis y ponemos apellido de ese autor, coma, la fecha de publicación de ese texto, coma y la página de paginación. Página 5, página 7 y se cierra. En dado caso de que sea una página web, es es un párrafo. ¿En qué párrafo lo digo? ¿No? Eso es lo que hay que hacer, Brenda, en esta parte. Con una cita, Sergio, ya sea en la justificación o en el argumento, o en los dos, ¿sale? Donde tú quieras. Puedes hacerlo en el problema o lo puedes hacer
en la justificación o perdón, en la justificación y en la argumentación, en el punto 3 o 4. Puedes citar en cualquiera de los dos o en los dos, como ustedes lo quieran hacer. Yo diría que lo hagan en los dos para que vayan ustedes practicando la citación, pero bueno, se los digo y ya con eso cubrimos muy bien la parte de citar. ¿Sí queda claro, Ah, chicos, chicas? Adelante, Brenda. una pregunta. Para citar, ¿podemos ponerlo en los dos, el mismo o tiene que ser de Sí, puede ser el diferentes? mismo. Sí, claro. Sí, 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 puede ser el mismo autor. Ujú. Ok. Sin problema, Brenda. Incluso hay, por ejemplo, especialistas, hacen ensayos de autores, ¿no? Haz de cuenta, por ejemplo, a mí me gusta mucho un autor que les comenté que se llama Carlos Scolari, y yo quiero hacer un ensayo sobre su propuesta de alfabetización. Entonces, yo en mi ensayo puedo citarlo a él, bueno, lo tengo que citar a él porque pues de él le estoy hablando, y un documento que haya hecho lo puedo citar dos, tres, cuatro veces, las que yo considere necesarias, ¿sale? Bueno, Sí. entonces, y ya tenemos justificación, ya tenemos argumentación. Entonces, aquí, indaga en Internet tres diferentes disciplinas o técnicas de investigación que han abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada uno en cuatro líneas como mínimo. A ver, por ejemplo, vamos al tema de Brenda. ¿Qué disciplinas serían, a ver, le hago la pregunta a Sergio y a ti. ¿Qué disciplinas utilizarías tú para hacer un estudio que hable de las afectaciones del teléfono celular a la convivencia familiar? ¿Qué se les ocurre de las que vimos ayer u otras? Sería como psicología Exactamente, muy bien, psicología, porque o pues esa comunicación. comunicación, muy bien. Educación, Digamos que sí, viene educación, sí puede ser. Hay un concepto que se está utilizando mucho ahorita que se llama alfabetización digital, que es enseñarles a las personas, sobre todo a los niños y a los jóvenes, a consumir contenidos de las redes sociales que ellos puedan valorar, criticar, eh, hasta cierto punto seleccionar, discriminar en el sentido de, no peyorativamente la palabra como la conocemos, de discriminación, sino más bien seleccionar la información correcta, ¿sale? Entonces, eso lo está haciendo, algunas escuelas dan talleres, ¿no? Se está fomentando el pensamiento crítico, sobre todo en trabajar temas en donde a veces haya información falsa o que podamos interpretarlo de manera diferente, ¿sale? O sea, por ejemplo, aquí en México tenemos ahorita el problema que están la Coordinadora Nacional de Educación, la CENTE, y están bloqueando calles, por ejemplo, hoy amenazaron de que no iban a dejar pasar a los colombianos porque juega hoy Colombia en el Estadio Azteca. Entonces, pues hay que saber qué información es la real, la verídica, ¿no? Para no eh, creérnoslas. Por ejemplo, hace 8 días que iba a jugar México, el otro jueves, el ya me tocó ver varias fake news que decían, no, va a haber una mega manifestación, van a cerrar el periférico, etcétera, etcétera. Y dentro del grupo de WhatsApp que estoy, decían, no, no, tengan cuidado, esta no la compartan porque esta es falsa. O sea, ya las personas saben cuando una información es falsa, sobre todo por el nombre que le ponen ya sea la persona que está en el WhatsApp o en Twitter. Entonces, la educación puede ser uno, ¿no? Entonces, a ver, ya dijimos,
Puede ser psicología, puede ser sociología, puede ser comunicación, puede ser educación, ¿no? A ver, si hacemos un trabajo sobre migrantes, ¿qué disciplinas creen que son las adecuadas? ¿Qué disciplinas sociales estudian el fenómeno de migración? Política. Ciencias políticas, claro, la política. ¿Por qué? Porque aunque ustedes estén en Estados Unidos, son ciudadanos mexicanos y el gobierno de México tiene la obligación de cuidarlos y protegerlos, ¿no? Entonces, la política es un punto muy importante. Incluso lo hemos estado viendo con Donald Trump en estos últimos años que ha sido. Yo sentí, por ejemplo, yo sentía que cuando estuvo gobernando en su primer periodo y estaba el presidente López Obrador, como que se contuvo mucho Trump. O sea, ¿se acuerdan que dijo del muro, que iba a construir un muro y que lo íbamos a pagar los mexicanos? Y después ya no dijo nada, ¿no? Ya no dijo nada. Y ahorita pues ya ven que ha hecho muchas acciones, el dinero, etcétera, etcétera, que ahorita fue lo último, ¿no? Que para que no se pueda mandar dinero de allá a México, etcétera, etcétera. Entonces, la política tiene que ser un mecanismo para negociación, para tratar de que no se afecte. Al final, ustedes que han estado ahí, están ahí, pues aportan mucho a la economía de este país. Entonces, con la política puedes hacer cosas interesantes. ¿Qué más? Aparte de la política. ¿Qué disciplina estudiaría el fenómeno migratorio? El que se van, el que dejan la familia, las relaciones, las redes de apoyo que se generan allá. Comunicación. Más bien sociología, Sergio, ¿no? Sociología, sí. Sí, 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 sí. sociología, sociología, claro, psicología. porque está estudiando el comportamiento social de los migrantes. Yo tengo un amigo que aprecio mucho que está en Chicago. Él se fue a trabajar al consulado, ¿eh? O sea, le ofrecieron, como era periodista igual que yo, entró al departamento de comunicación social y estuvo trabajando muchos años en el consulado de Chicago. Después ya se fastidió y se fue a una ONG de judíos, pero me dice que no, que son judíos muy buena onda, y tienen hospitales y tienen organizaciones, y él está, por ejemplo, apoyando mucho organizaciones. O sea, la gente me decía él que hay muchas organizaciones, incluso están los de Zacatecas, están los de Puebla y así, ¿no? Em, y todo lo que ellos puedan necesitar, pues les tramitan, creo que les tramitan el INE, ¿no? O actas de nacimiento, les ayudan por ejemplo, ahora que estuvieron deteniendo a muchos migrantes, le daban ellos apoyo jurídico. Entonces, pues la sociología me ayuda a entender cómo se comporta, ¿no? Tengo un amigo, otro amigo, ese sí, ese sí que vive aquí en México, que hizo un estudio sobre los sonideros. ¿Sí ubican qué son los sonideros? Sí, sí, sí. Sí, tú, Brenda, ¿ubicas qué es un sonidero? No, la verdad no. Son los que salen a la calle como DJs, pero de pura cumbia. Y tocan, pues se arman las fiestas en la calle. Y hizo un documental de los sonideros en Estados Unidos. O sea, cómo ellos salen a la calle en barrios mexicanos y hacen fiestas en la calle con pura cumbia. Entonces, eso también sería una parte de sociología y una parte de comunicación, porque la música es un fenómeno que estudia la comunicación. Otra, por ejemplo, puede ser la antropología. Si estudiamos, por ejemplo, no sé si ustedes, Brenda, Sergio, desde qué generaciones se han ido a Estados Unidos, por ejemplo, si sus abuelos se fueron a Estados Unidos,
si sus papás, ustedes, sus hijos, que es una práctica ya común. Por ejemplo, el papá de mi suegro se fue a Estados Unidos, pero fue en los años 50. Pero él creo que sí se fue, en esa época creo que daban permisos. Y yo le preguntaba a mi suegro que por qué él no se fue. Y él me decía, no, 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 estaba como más apegado a su mamá, a los hermanos. Pero un hermano, el mayor, fíjense, sus hijos sí se fueron. O sea, no él, sino, sí se fue tu tío el mayor. Sí, el tío el mayor se fue y sus hijos. Entonces, fíjense, tres generaciones. El abuelo, el papá y los nietos. Y los nietos y bisnietos, pero esos ya nacieron allá porque los primos de mi esposa, ella los fue a visitar a Los Ángeles hace muchos años y ya tenían nietos. Entonces, también la antropología, que es una disciplina que estudia las prácticas, los ritos, los mitos, o sea, los comportamientos que van de generación en generación. Entonces, por ejemplo, también ahí la antropología sería un elemento muy interesante junto con la historia, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, los familiares migrantes y por parte de mi mamá, sí tenía, pero fíjense, ya de segunda categoría, o no sé cómo se le puede llamar, primos de mi mamá. Sus hijos de sus primos de mi mamá se fueron a Estados Unidos. Y todavía, bueno, mamá ya falleció, pero hace todavía 10 15 años, mi mamá me hablaba de sus familiares y sus sobrinos que vivían en Estados Unidos. Entonces, esa es una parte de antropología. Bueno, ahora, formula objetivos que busque alcanzar tu investigación. Los objetivos son, bueno, no sé si tengan alguna duda en esto de las disciplinas. No, a mí me queda claro. Ok. eh, Sergio, ¿dudas? Bueno, no, yo creo que sí, yo necesito investigar un poco más sobre sobre las ciencias y disciplinas, porque sí hay cositas que no, todavía no logro, Entender. entender. Ajá. Sí, las disciplinas son campos de estudio, ¿no? Que se dedican justo a eso, a estudiar fenómenos, en este caso, sociales. O sea, ¿por qué la gente migra? ¿No? O sea, ¿por qué los chicos están metidos en el teléfono celular? O sea, ¿desde dónde lo veo y lo estudio? Bueno, desde la sociología puede ser, desde la comunicación, desde la antropología incluso también se puede hacer, desde la educación. O sea, ahí voy a encontrar respuestas muy puntuales de por qué hacen esa práctica. O sea, que desde la psicología, por ejemplo, dicen que hay, Brenda, el cerebro genera dopamina, que es una sustancia que genera el cerebro, y eso genera placer. Incluso nosotros lo hemos sentido como adultos, estamos viendo los reels y de repente dices, ah, caray, ya pasé una hora, ¿no? Y te ríes con los chistes ahí que, la otra vez un niño asustó a unos perros, mira, hasta me estoy riendo yo, pum, les pone un así de como claxon, pum, pero un niño como de año y medio que apenas podía caminar y los perros ahí brincaron y lo atropellaron al niño, ¿no? O sea, y el niño se puso ahí a llorar y que eso no debería dar risa, ¿verdad? Pero da risa y ahí le sigues, ¿no? O sea, porque ese tipo de redes sociales están pensadas para que te enganches, porque cada reel que ves, cada like que das, pues estas empresas ganan mucho dinero. Entonces, ese ya es otro tema, pero sí es un asunto muy, muy interesante, ¿sale? Entonces, esas disciplinas te van a decir, Sergio, desde dónde mirar, ¿no? Desde dónde mirar lo que tú quieres estudiar. Por ejemplo, desde comunicación.
no te va, la comunicación no se va a meter con la dopamina, porque esa es una cuestión de los psicólogos, pero sí te va a decir qué mensajes son lo que les gusta más a la gente, ¿no? ¿Qué mensajes son los que se ven más, los que la gente le da más like o los que se viralizan más? Desde la educación dijimos, pues cómo ayudar a que los chicos y chicas puedan discriminar esos mensajes y puedan verlos desde un ojo crítico por ejemplo, es que el tema es muy interesante porque dicen, es que los chicos, los adolescentes, se enganchan fácilmente y es muy difícil que se desprendan. Por eso la labor del padre de desprenderlos, porque su cerebro está todavía en un proceso de construcción. Nosotros ya, o sea, ya podemos decir ya, hasta aquí, y dejas el teléfono y te pones a hacer otras cosas. Eso sí lo podemos hacer nosotros, pero en los jóvenes les cuesta más trabajo por lo mismo que su cerebro todavía no está en construcción. No soy especialista de esos temas, pero bueno, por lo que he leído es esa parte. Bueno, eh, entonces, sí, investiga, Sergio. Eso le puedes preguntar muy bien a cualquier inteligencia artificial, que te explique cuáles son los campos de estudio que hay, ¿no? Que estudia un campo de estudio social, que estudia un campo de estudio de las ciencias naturales, de las ciencias físicas. Pregúntale qué estudia la sociología, qué estudia la psicología. eh, Eso, la inteligencia artificial, a ver si luego hablamos de ella la otra semana, también son fuentes de información. O sea, ¿cuál es el problema de las IA? Que estamos detectando que muchas personas están haciendo sus trabajos con IA y no solamente en la prepa. Mi esposa que trabaja en la universidad también a distancia ve que sus alumnos hacen trabajo también en IA. Entonces, eso se ha convertido como en un virus que nos contagia y que para salir del paso queremos utilizarlo. Pero aquí hay una situación muy triste porque es engañarte a ti. O sea, si hacen trabajos con IA, pues se están engañando, ¿no creen, Brenda y Sergio? O sea, porque, fíjense, ya dieron un paso muy importante, que es estudiar. No sé si les contaba a ustedes en clases pasadas que yo les he dicho a mis primos, y que tengo muchos primos, que se quedaron en secundaria, que estudien la preparatoria, que no hay problema que tengan 50, que tengan 40, sino que siempre es importante estudiar porque les va a ayudar a tomar decisiones inteligentes en sus vidas. Pues nadie me hace caso, ¿no? Nadie me hace caso. Ustedes ya lo tomaron, ya tomaron una decisión, ya de adultos tomaron una decisión y ya cursaron 5, pues están cursando 5 módulos, lo cual me parece fabuloso. Y no solamente ustedes, sino los 20, 24 alumnos que están aquí ya tomaron esa decisión. Entonces, si ya tomaron esa decisión, ¿por qué hacer trabajos con inteligencia artificial cuando no van a aprender nada? Entonces, eso es engañarse, no a mí, ni a la prepa, a ustedes mismos, a su familia. ¿No? Este, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de usos. Pero si tú le preguntas, Sergio, a la inteligencia artificial que te explique a detalle esto de los campos disciplinares, las disciplinas, las áreas de estudio, incluso si le quieres decir, explícame qué es la ciencia, ¿no? Por ejemplo, este trabajo que estamos haciendo, pues utiliza elementos del método científico. Y pensar científicamente es pensar ordenadamente, es pensar argumentadamente. O sea, por eso este ejercicio que les dejamos, esta actividad, es muy importante, porque ustedes están aprendiendo a organizar información. Cuando yo le decía hace rato a Sergio, a ver, Sergio, ¿qué te llama la atención del entorno? Entonces, es decir un tema o un fenómeno del entorno, también como lo hizo Brenda, y organizarlo y darle una organización y explicarlo. Eso que están así, que van a aprender o que están aprendiendo, sí tiene su grado de complejidad, como no,
Pero si ustedes llegan a dominar el pensamiento científico, híjole, hicieron un gran avance en el conocimiento que tienen, porque están incorporando un conocimiento muy complejo, muy valorado, aunque cuestionado. Acuérdense en el COVID cómo cuestionaban las vacunas la gente. ¿Se acuerdan de ese tema, no? De las vacunas. Cuando las vacunas, el desarrollo de las vacunas, pues es ciencia pura. Yo sí creo en las vacunas. Es más, yo digo que salvó mi vida y de mucha gente que yo conozco las vacunas y otro tipo de medicamentos, ¿no? O sea, claro que sí nos salvan. Pero bueno, hay que entender los procedimientos y eso es un poco lo que vamos a hacer aquí. ¿Sale? Muy bien, Sergio. Entonces, ¿podemos seguir avanzando para los objetivos? Sí, 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 todo ¿Sí? bien. ¿No hay duda? Sí. Ok. Bueno, entonces, un objetivo son enunciados en donde indicas la meta que persigues en nuestra investigación, ¿no? Eso es. Y se dividen, bueno, perdón, se redactan con verbos en infinitivo. O sea, hacer, estudiar, analizar, encontrar, indicar, señalar, descubrir, comprender. Por ejemplo, yo puedo decir, comprender las razones por las cuales los jóvenes utilizan indiscriminadamente los teléfonos celulares. Por ejemplo, Brenda, no, con un grupo hace un año hice un trabajo sobre los usos de los teléfonos celulares, pero en los salones de clase. Y nuestro objetivo era, pues, comprender por qué los estudiantes, en lugar de estar poniendo atención al maestro, estaban en, viendo su teléfono celular. Bueno, una vez yo estaba explicando justo el método científico. Estaba explicando una de las herramientas del método científico que es la encuesta. Y yo tenía mis diapositivas y explicaba, y yo veía que una chica nada más ni parpadeaba. Y dije, esta chica no está, no está viendo mis diapositivas. Doren se llamaba. Doren, ¿qué estás viendo? Así se saca de onda, ¿no? Y le digo, no, 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 dime, ¿qué estás viendo? No te voy a regañar, o sea, yo no tiendo a regañar a mis alumnos, ¿no? Pero sí a hablar con ellos. Y me dice Batman, como dicen ahora los jóvenes, eso me voló la cabeza, ¿no? Porque dije, a ver, ¿cómo está viendo la película de Batman en clase? O sea, ¿qué lleva a esta alumna a no ponerme atención y ver Batman que es lo que les decía hace rato, el placer de ver Batman, ¿no? De ver una película. Cuando esto lo cuento con mis colegas, profesores, siempre les hago la broma de que cómo se atrevía esta chica de ver Batman cuando Superman le estaba dando la clase, ¿no? ¿A poco no es buen chiste? Bueno, sí se ríen mis amigos, ¿eh? Cuando les digo, ¿cómo se atreve cuando Superman le estaba dando la clase? Bueno, el chiste es que esa chica, bueno, ya después de hacer el estudio, pues se aburría de mi clase. O sea, los chicos cuando se aburren de las clases, cuando no les interesan, ¡boom!, el teléfono. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿cómo hacerle? O sea, el reto ahí y lo que nos preguntamos, ¿cómo es que hay que hacerle para que los alumnos no se pongan a ver Batman? Eh, pues hacer actividades. O sea, pum, pum, actividades, actividades, tal. El problema es que cada actividad la tienes que calificar y luego tienes un montón de trabajo. ¿Sí me explico? O sea, ese es un problema. O cómo despertarle a ese alumna o ese alumno el hecho de que digas, a ver, si te estoy enseñando a hacer una encuesta, encuéntrale el valor a eso. ¿Sale? Entonces aquí el objetivo de ese estudio era comprender.
¿no? Comprender por qué los estudiantes utilizan el teléfono celular indiscriminadamente en el aula, ¿no? O exponer las razones por las cuales los alumnos utilizan teléfono celular. O analizar las causas por las cuales, ¿sí me explico? ¿No? O sea, siempre hay que empezar con el verbo en infinitivo. Indicar en qué momentos los estudiantes utilizan el teléfono celular en el salón de clase, ¿no? Demostrar que una clase aburrida de un profesor, este, hace que el alumno vea teléfono celular. Bueno, a partir de eso, Brenda y Sergio, a mí sí, o sea, como les digo, me voló la cabeza y y he tenido que cambiar mucho mis clases. Eh, Paulatinamente he cambiado porque se utiliza mucho. Y aún así, ¿eh? Aún así, ese es un problema que, que también tiene que ver con con un modelo social en donde a nosotros como sociedad nos han enseñado a ser muy pragmáticos. Entonces, no me interesa, no le pongo atención, pero tengo que hacer un trabajo, entonces utilizo el chat y hago la actividad. Eso es pragmatismo. Y eso en parte, bueno, no soy especialista tampoco en sociología, pero mucho del neoliberalismo que tiene que ver con el individualismo nos ha dejado esa lección. Entonces, les voy a poner otro ejemplo. Dice, conocer los diferentes aspectos que rodean la legislación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, ahora ya es Ciudad de México, ¿no? Y fíjense cómo de este verbo, bueno, aquí ponen objetivo general y específicos. En nuestro trabajo nada más te piden dos objetivos, no necesariamente general ni específico. Por ejemplo, analizar el tema de la homosexualidad con respecto a lo que dictan las garantías individuales, observar las modificaciones al Código Civil. Bueno, más que observar, serían como estudiar, ¿no? Las modificaciones o comprender las modificaciones. Más que razonar, sería analizar acerca de las críticas hechas por los diversos sectores de la población. Comparar los derechos que adquiere un matrimonio heterosexual en relación a un homosexual. ¿Sale? ¿Sí queda claro esto? Estos serían los objetivos. No sé si tengan alguna duda con esto de los objetivos, No, está bien. ¿no? Bueno, ya para finalizar, nos faltaría uno más, que sería la hipótesis. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es una hipótesis? ¿Ha oído hablar acerca de lo que es una hipótesis? No, yo no. Ok, ahorita lo vamos a ver. Miren, aquí en este se llama tema, problema e hipótesis. Ustedes lo van a encontrar en la plataforma, ¿sale? Revísenlo, porque es lo que les acabo de explicar ahorita, pero no hay objetivos aquí. Miren, por ejemplo, aquí te ponen un ejemplo acerca de las diferentes formas en las que tú puedes estudiar la educación a distancia en adultos. Y te ponen cuatro temas diferentes. Son enfoques. Por ejemplo, importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los alumnos en México. Este es un enfoque. Evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México. Este es otro enfoque. Si se dan cuenta, estamos hablando de la educación de adultos en México a distancia, pero una cosa es hablar de la importancia de la educación y otra cosa es hablar de la evolución o de la oferta educativa o de la experiencia. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia de los adultos en México, lo que tengo que hacer es hacer unas entrevistas o unas encuestas.
A ver, por ejemplo, Brenda, ¿cuál ha sido tu experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia? ¿Cómo ha sido? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? A ver, platícame. Ah, sí me ha gustado porque tienes tiempo de hacerlo desde tu hogar, este, tener tu propio espacio para hacerlo, ¿verdad? Estudiar, pero también estás con tu familia, haces las cosas de tu casa, o sea, me pareció muy bien, o sea, me gusta. Muy bien, gracias, Brenda. Sergio, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y pues prácticamente lo mismo, más que nada se acomoda a nuestros horarios. Ok, digamos que para los dos ha sido una experiencia positiva. Sí, Bueno, yo tendría que aparte entrevistar, yo tendría que saber cuántos estudiantes hay en la prepa. Son miles, ¿eh? Son miles. Hacer una muestra. La muestra es sacar de esos, supongamos, 10,000, una muestra con datos estadísticos, supongamos 1,000, y a ellos mandarles un cuestionario con estas mismas preguntas que yo les hice, ¿no? Y ya tener mis resultados. Bueno, ese sería, eh, esto se los explico para que entiendan lo que es el enfoque. Miren, por ejemplo, esta es la pregunta, dice, el problema, dice, si yo quiero estudiar la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de adultos en México, el problema sería redactado de la siguiente manera. ¿Cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos en México? Si yo quiero estudiar la experiencia, yo diría, ¿cuál es la experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia de los estudiantes de la prepa en línea? Ajá, pero en forma de pregunta. Miren, aquí está. Acuérdense, problema, se redacta una pregunta de investigación. Bueno, aquí no me ponen objetivos, por eso les puse el otro, pero sí me pone una hipótesis. Digamos que esta materia no es de metodología. Cuando ustedes tengan una materia de investigación o de metodología, les van a enseñar a profundidad esto. Esto es, digamos que un adelanto de la estructura del pensamiento científico. Pero miren, por ejemplo, una hipótesis. Si yo estoy estudiando la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México, la hipótesis sería una afirmación. Siempre una hipótesis es una aseveración, una afirmación que yo tengo que demostrar cuando haga mi investigación. Digo, la educación a distancia, fíjense, es importante en la formación escolar de los adultos en México porque tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio, acceso y colegiaturas. Por ejemplo, ustedes no pagan nada, ¿no? Lo cual es maravilloso, que el Estado mexicano les pueda dar educación, aquí en este caso prepa, también les da licenciatura y ustedes no gasten nada, ¿no? Entonces, si se dieron cuenta, la hipótesis es una afirmación, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer una afirmación. Ajá. Los adolescentes están enganchados al teléfono celular porque no encuentran otro tipo de gratificaciones en otro tipo de espacios como el familiar, ¿no? Esa sería una hipótesis. O sea, yo estoy afirmando que los chicos no encuentran más gratificaciones, o sea, sentirse bien, pasársela bien, más en ese entorno virtual y no en las relaciones presenciales, ¿no? O puedo hacer una hipótesis. Si los alumnos están mucho tiempo en casa, en los teléfonos celulares, las relaciones familiares van a tender a romperse. ¿Qué quiere decir a romperse? Pues a que no va a haber armonía, convivencia, pero bueno, eso es una hipótesis. No quiere decir que vaya a suceder. Ustedes lo tienen que comprobar. ¿Y cómo lo van a comprobar? Pues en el siguiente semana haciendo un escrito, que ya lo vemos en su momento. Pero esa es una hipótesis, una afirmación que ustedes van a hacer y que la tienen que comprobar. Ese es el objetivo, comprobarla. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí, bueno, nada más un poco para cerrar.
esto del enfoque. Eso es muy importante, miren, porque ahorita que he estado leyendo los trabajos que me entregaron, por ejemplo, hagan de cuenta que en un solo tema me dicen que quieren estudiar la importancia de la educación a distancia y la evolución de la educación a distancia. No, o sea, sí lo puedes redactar así, pero son dos temas, como lo ven ustedes aquí. Entonces tengan mucho cuidado, sobre todo los que quieren hacer el trabajo de legalización de las drogas, porque me ponen que quieren ustedes demostrar que la legalización de las drogas puede beneficiar a la salud pública, a las medicinas, a la violencia del narcotráfico. No, o sea, hablar de violencia del narcotráfico y hablar de la salud son dos cosas totalmente diferentes. Incluso hay especialistas en ambos temas para que se den una idea. Entonces tengan mucho cuidado cuando ustedes planteen un tema, ¿sale? Bueno, Sí, si tienen alguna duda, Brenda y Sergio, me pueden escribir, ¿sale? Sí, Brenda, sí, 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 pero sí, seguros, sí. ¿eh? O sea, no sí. Ok, sé, lo que no quiero es que se queden con la duda, por más mínima que sea, ¿sale? Yo voy a tratar de responder lo más pronto posible. Hoy me quedo en casa todo el día, entonces, este, casi cada hora le echo un ojo a la plataforma, ¿sale? Entonces yo voy a estar pendiente de lo que ustedes quieran hoy o mañana, pero mañana a las 8 no, ¿eh? Porque juega México. Entonces, a las 7, ¿no? Juega hora de aquí. Eso no lo perdemos. sí. Sí. Ahí se bloquea. ¿Sí lo ven, Brenda? ¿Sí ven en los partidos allá? Ah, sí, de hecho se pone en la ciudad de Modesto hay Ajá. mucha raza Ujú. y andan con sus trocas con las banderas y todo. Así que se ha Ah, de imaginar como cuando ganó la semana pasada. sí se puso bien el Oh, ambiente. sí, muy bonito. ¿Y en Cleveland no tienes contactos ya, Sergio, en Cleveland? Sí, están mis hermanos, Ay, ¿cómo se pone? pero desafortunadamente no pudieron verlo por el trabajo. Mm, bueno, es que fue en la mañana. Sí, 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 fue en la mañana. Estuvo bien. Fíjense que a mí me regalaron dos boletos y fui al al partido con mi hija. Estaban qué padre. carísimos, ¡Ay, qué carísimos, padre! pero me los regalaron. De esas suertes que nunca te imaginas. Y lo padre, que es lo que le digo a mi esposa, es que yo fui al del 86 al primer partido contra Bélgica. En el 86 yo fui. Igual, así de la nada, ¿eh? En la mañana creo que nos despertamos o en la noche anterior los amigos y dijimos, vamos al partido, pues vamos. Y que nos lanzamos y que compramos boletos en la reventa. En esta ocasión tuve la suerte de que me los regalaron un amigo. Entonces, que él los tenía de cortesía y no pudo ir al partido. Entonces, estuvo muy padre el ambiente. A ver si dentro de 8 días les enseño las fotos, ¿sale? ¿Me acuerdan? Sí, comparta, comparta. Dejen Sí. bajar las fotos y se las comparto, porque sí estuvo padre el ambiente. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos A ver, pronto. Nos vemos el Sí, martes. ok, gracias. Buenas gracias. Bye, tardes. cuídense mucho. Bonito día. Igualmente, bonito día.